Resulta tan difícil imaginar Londres sin pubs, Viena sin cafés o París sin bistrós, como Madrid sin tabernas. Estos establecimientos son mucho más que meros locales en donde se come y se bebe. La taberna es la historia viva de la ciudad. Es la academia y el foro. Es el museo y el santuario. Es el confesionario y el diván. Son espacios donde se han fraguado episodios decisivos de nuestra historia y donde se han gestado instituciones centenarias. Pero lo auténticamente destacable no es su pasado glorioso, que lo es, sino su presente como centro de convivencia y espíritu democrático. Si nos acompañan, descubrirán el curioso origen de platos y vinos. Evocaremos para ustedes episodios cruciales de la historia de España. Les mostraremos algunos de los secretos rincones de la ciudad donde se han inspirado pintores y poetas, que han dado refugio a toreros y actores, y que han servido de punto de encuentro a reyes y políticos. Cada uno de estos locales guarda un secreto. Les invitamos a descubrirlos. La taberna es originaria desde la fundación de Madrid y los árabes ya hicieron una especie de tabernas donde no se vendía alcohol, que eran las alojerías, y cuando los cristianos conquistan Madrid transforman esas alojerías en tabernas directamente, ¿no? Le añaden alcohol a la aloja y empiezan a servir vino y aguardiente. La taberna permanece como un lugar pues, para despachar vino durante muchos siglos. Y es en el siglo XIX cuando la taberna madrileña cobra las características y la belleza que tiene ahora, ¿no? Se decora, se embellece. Empieza a ser con el crecimiento de Madrid, cuando la revolución industrial, cuando vienen todos los campesinos a Madrid, la cita obligada de los obreros. Los obreros desayunan en las tabernas es donde les calientan las tarteras con la comida y es el lugar de reunión cuando termina el trabajo, ¿no? La taberna es popular, es del pueblo. La burguesía no va a las tabernas hasta mediados del XIX, atraídos por el cante flamenco, pero hasta entonces era el sitio del pueblo. A medida que llegan a Madrid desde el campo, desde las provincias, muchísima población, esta gente necesita un sitio donde reunirse y entonces cada taberna va adoptando una característica. Hay tabernas de asturianos, de gallegos, de leoneses, de extremeños. A la vez, los gremios se reúnen en las tabernas, el gremio de albañilería en Casa Paco, los asentadores del pescado en la taberna Oliveros. Esta se fundó en el año 1857. Lo que pasa es que de la familia es desde el año 1920, que la adquirió mi abuelo. Luego cuando la adquirió mi abuelo, al principio se llamaba Casa Manolín, ahora se llamaba José Manuel. Y luego ya lo puso como más serio restaurante, cuando dejó de ser taberna y lo amplió para restaurante, y ya pues, era restaurante Oliveros. Se va a hacer un plato que tiene historia, porque realmente no es callos con garbanzos y con faves. Lo que pasa es que es un plato que bueno, digamos, lo inventó mi abuelo. Esto fue una vez que vino un señor a comer y leyó la carta y dijo que no había nada, que fuera el camarero, que le diera otra cosa, que no había nada que le gustara. Y dijo, hombre, señor, sí, de todo. Esto que lo oyó mi abuelo y se arrimó y dijo, ¿qué le pasa a usted? Dice, nada, que estos señores, que no me quieren traer nada que me guste. Y dice, de la carta a mí no me gusta nada. Y dice, pues no se preocupe usted, que el problema está solucionado. Se enfadó, se fue para la cocina, cogió una fuente y de las 3 primeras perolas que vio, una había los callos, en otra la fabada y en otra el cocido. Echó un cucharón de cada uno y fue y se lo llevó, se lo puso. Y lo comió el señor y dice, oiga, riquísimo, ¿eh? Dice, pero me tiene usted que decir cómo se llama para la próxima vez que venga a pedirlo. Entonces mi abuelo, enfadado, pues le dijo, esto se llama chabaza. Dijo, me acordaré, chabaza. Y luego venía y todos los días pedía chabaza. Pero curiosamente, chabaza es la comida de los cerdos en Asturias, como se llama. Entonces el hombre venía, y aquí que habitualmente venían muchos asturianos, pues cuando le iban a pedir quiero chabaza,
pues le miraban, ¿no? Como diciendo, qué guarro, qué va a comer. Y desde eso pues ya seguimos el plato ese, que de hecho estaba muy bueno. Ese cuando estalló la guerra aquí en España, mi abuelo, la guerra civil, mi abuelo se hacía muchos viajes a Asturias porque iba pues a comprar la matanza, para traerlo, antes se compraban los embutidos en los pueblos y eso. Y entonces estalló la guerra y le pilló a él con dos hijos gemelos que tenía. Uno era mi padre. Y aquí se quedó mi abuela con tres hijas, que eran 2 hijos y 3 hijas. Entonces se quedó con la chica de aquí y estuvo la taberna abierta. Y luego cuando acabó la guerra, en el año 43, al poquito de acabar la guerra, el 39, pues en el 40, el 41, el gobierno lo obligó a que se tapara. Estuvo como hasta el año 48, 49, tapado con una madera, porque le dijeron que era como muy provocativo el hambre que había y ver ese jamón. Y me decía mi padre que sí, que la verdad es que la gente se quedaba embobada mirando al jamón, ¿no? Los que no tenían para comer, ¿no? Entonces mandó que se tapara, hasta que ya empezó a bajar, digamos, la miseria. Antiguamente también había varios tipos de cocidos. En función de la clase social a la que perteneciera, pues tenía más o menos ingredientes, tenías un horario para comerlo y tenía un precio diferente. Claro, a las 12 del mediodía eran de obreros y costaba 1,15 pesetas. Para obreros y empleados costaba 1,25 y era a la 1 de la tarde, y llevaba ya gallina. Y luego a las 2 era como para periodistas, senadores, gente más importante, ya era más caro. Es una taberna histórica porque en ella tuvieron tertulia con el vino que elaboraba mi familia, Pío Baroja, Gregorio Marañón, Julio Camba, José María de Cosío, Zuloaga, en fin, Antonio Díaz Cañabate, que fue el que escribió un libro, se titula Historia de una taberna. Fue fundada en 1830 y en 1870 se la vende Cara Ancha, que era un torero banderillero, digamos, un torero de segunda escala, y se la vende a Antonio Sánchez. Y uno de sus hijos es Antonio Sánchez Ugarte, el famoso torero madrileño, que tras 22 jornadas decide retirarse de los toros y seguir manteniendo la taberna histórica de Antonio Sánchez. Zuloaga fue un pintor muy unido a la taberna, fue el que enseñó a Antonio Sánchez a pintar, y entonces pues en reconocimiento, en homenaje a aquella familia que también se había portado tan bien con Zuloaga, pues allí hizo su última exposición, ¿no? Se sigue manteniendo muy bien, ahora lo lleva un señor también relacionado con el mundo de los toros, Paco Cíes, y la taberna es una auténtica joya. Entre los Austria y el barrio de Madrid solían venir los franceses por aquí. Entonces resulta que ahí dicen que en Tillo Molina pues le dieron una pedrada a un francés o lo que le dieran y lo mataron y no sabían dónde meterlo. Y entonces resulta que dicen que lo trajeron aquí a la taberna y lo metieron en una cuba. Y todo el mundo después, a los años, pedían vino de la bota del francés. El último timón que quedó en Madrid tenía las cocheras abajo, pegado a la corrala. Desde el sol, cuando venía a recogerse el cochero, pues nada más ver la taberna se quedaba parado. Entraba el cochero, te tomaba media frasquita de vino y al caballo le regalaba una torrija. Auténticamente sigo vendiéndola a 15 céntimos. Siempre que me traiga una perra gorda y una perra chica, pero de los nuestras, las del caballito de la lanza. Son 40. Algunos me agastan la broma y me la ponen en el mostrador y yo tan feliz. Yo le di la torrija y además le invito un vino de consagrar. Fraguamos un poco la búsqueda de la intelectualidad de los hombres perdidos del 27, que curiosamente vuelven a España y se encuentran en los veladores de la taberna, porque cuando abrimos la taberna y aparece don José Bergamín por sus
pasillo y hace de la taberna un lugar de encuentro y de diálogo y de tertulia, un lugar para sus invitadas, sobre todo, mujeres espléndidas y guapas que hoy todavía algunas conservan la galanura y me recuerdan diciendo: don Luis, ¿se acuerda que yo iba a la mesa de don José Bergamín, que Bergamín era amigo mío? Y todavía hay señoras de buen ver que han frecuentado esa mesa 14 con las faldas puestas como si fuera una mesa camilla, donde Bergamín todas las noches tenía su cena, su tertulia. Un día don José bajó con una foto de la Cleo de Merode, que era una admirada mujer, una foto de la Cleo de Merode que me dedicó y que todavía está en ese rincón puesta, que dice: ¿qué es lo que veo, que me mareo, que está en la Cleo de Merodeo? Y después de hablarme de Cleo de Merode, me dijo: Luis, a esta mesa le falta unas faldas largas que podamos arropar nuestras piernas en el invierno y que podamos estar en familia con las personas que aquí comemos. Las faldas de terciopelo siempre eran una disculpa para don José. A veces las manos de don José no estaban por encima de la mesa, estaban por debajo de las faldas de terciopelo. Y, como era lógico y natural, las interlocutoras que había allí o las comensales que compartían con él la mesa eran de merecer, como casi siempre lo eran, claro. Yo no sabía realmente la categoría, la profundidad y la fuerza de este hombre aparentemente frágil, sencillo, fuerte en las ideas, poniendo el alma en la pluma, como diría Cervantes, en muchos momentos, a veces un alma apasionada que habría que entenderla en su contexto, pero siempre una pluma elocuente. Y don José Bergamín hizo de la taberna del Alabardero una continuación de su apartamento en la Plaza de Oriente. Bajaba, subía, llamaba, recomendaba, pedía. El problema de estas tabernas, muchas de ellas, es que se les ha ido un poco la mano en los precios. Entonces el comunista se sigue manteniendo a unos precios dignos, con un menú también muy digno. Estamos en la calle Augusto Figueroa, en una taberna que tiene unos 115, 120 años, sería de 1880, 85, 90, más o menos por ahí. ¿Sabes cuál es el comunista? Sí, Augusto Figueroa, justo. Nunca ha estado puesto en ningún lado, ni carteles, igual que mucha gente. Pues ves al comunista en tal sitio y... pues si no lo he encontrado, claro, es que no lo pone, es que eso lo conocen realmente, ese nombre, pues los clientes que han estado aquí, o amigos de los clientes que han estado aquí. El local siempre se ha llamado Tienda de Vinos. Hoy la gente lo conoce por el comunista, pero sí tengo constancia que a partir del año 1929, el año 35, pues ya se llamaba la Taberna del Guitarrista. ¿Por qué? Pues por mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo, que tocaba muy bien la guitarra, se llamaba Vicente Gómez, y no sé, pues como era una taberna de aguardiente, pues se llevaba eso. Él pues no quiso luchar en la guerra civil y él cogió y emigró para Estados Unidos, y como tenía talento, pues yo creo que fue uno de los primeros que llevó la guitarra española, lo que es al cine de Hollywood, ¿no? Él no es que haya sido actor, sino ha sido compositor. Y hay varias películas, pues de Frank Sinatra, con Rita Hayworth, haya quedado un español en la época dorada del cine, ¿no? Pues ahí estamos. Los clientes que más había en la taberna eran socialistas y miembros de la UGT, de la Casa del Pueblo, que estaba muy cerca. Entonces alguien, pues algún día dijo: esto está lleno de comunistas. Se quedó con el comunista, pero realmente era, ya te digo, la mayoría de las clientelas que tenía eran socialistas, ¿no? La de Ángel Sierra se puede considerar con justicia como el paradigma de la taberna madrileña. Desde su fundación en 1917 por el bodeguero castellano que da nombre al local, su decoración respeta escrupulosamente unas pautas que han servido de modelo a otras más recientes. Un letrero de cristal pintado con el nombre del propietario y el número de la calle
se complementa con una soberbia fachada de madera labrada y cristal pintado al revés. El interior es un auténtico arcón del tesoro, donde descubrimos un mostrador de madera labrada y barra de zinc, que es una de las pocas que quedan en todo Madrid. El zócalo de azulejo a la cuerda seca y el espejo pintado dan un toque exclusivo al local, que se complementa con una trastienda o rebotica, que fue el antiguo almacén de vino y que hoy es disfrutado por la variopinta clientela. Todavía resuena el eco de las conversaciones de los diputados republicanos Julián Besteiro y Largo Caballero, que la frecuentaban asiduamente. Ubicada en pleno centro del barrio de Chueca, la de Ángel Sierra constituye uno de los establecimientos más frecuentados a la hora del vermut de un domingo cualquiera, especialmente si es soleado. Yo aquí cuando entro joven y más en el barrio que es ahora, porque antiguamente era de otra manera, pero ahora es así, es el barrio rosa, y aquí venía mucha gente, y a mí me veía un chavalito joven y enseguida me estaban tirando los tejos. ¿Cómo es que dice? Que no es gente joven, que te la lanzan gente, podría ser mi abuelo, ¿entiendes? Y tú, pues todo sonriente y dices, ole, ole, guapetón, y a seguir el trabajo a otra mesa, ¿sabes? Pero es así, nada más. Tienes que tener mucha mano izquierda, ¿sabes? Ahí, y escuchar, y saber escuchar, ¿no? Estás en contacto con muchas personas, conoces a mucha gente y aunque en algunas ocasiones eso también es un poco crispante, ¿sabes? Porque hay personas que... Pero bueno, en general es el trato con la gente. Muchas veces la gente se pone a hablar con un desconocido y le cuentan cosas que a lo mejor a otra persona que conociera no se las contarían. Muchas veces la gente sí necesita desahogarse con extraños. Aquí se trabaja todos los días del año, fiestas, no fiestas, llueva, nieve, haga sol, todos los días del año se trabaja y es muy sacrificado porque son muchas horas aquí. Esa Ciriaco, los hermanos Pablo y Ciriaco se quedan con ello aproximadamente sobre 1906, después del atentado de Mateo Morral a Alfonso XIII. El 31 de mayo de 1906, al regreso de casarse Alfonso XIII, de los Jerónimos, pasan por la puerta y Mateo Morral, desde el 5.º piso, le echa en un ramo de flores una bomba. Siempre nosotros hacemos un homenaje a las víctimas, víctimas inocentes de aquel vil atentado, y entonces ponemos una corona de laurel en una cosa que hay enfrente, que es un angelito, porque antes había una cosa que se hizo por suscripción popular que lleva 3 cuerpos. Eso en la guerra desapareció, porque según cuentan historias iba coronado por la Virgen del Amor Hermoso. Y entonces fue quitada para balas, dicen, pero son historias no confirmadas. O sea, que desapareció y después ya se restauró de nuevo y se puso ese angelito recordando un poco aquello. La historia empieza Ciriaco aquí creando todo esto y está la entrada, que es la parte de la taberna, donde hay una placa que se recuerda a Zuloaga, junto con sus amigos, que aquí tenían su tertulia. Ciriaco él lo deja en el 68. Nos quedamos los antiguos empleados con ello. Yo empiezo aquí en el 62 a trabajar, porque esto es muy sacrificado. Muy sacrificado, es muy bonito. Entonces sí, si tu mujer y tu familia lo entienden, es más bonito todavía. Esto es tan sumamente importante que lo que te satisface. Por ejemplo, yo me he encontrado, pues en Cuba me he encontrado con clientes, en Italia me he encontrado con clientes, en México me he encontrado con clientes. También tiene otro peligro, que no puedes ligar, porque alguien te conoce. A partir de 1561, cuando Felipe II nombra a Madrid la capitalidad del reino, cuando el vino de Valdepeñas empieza a llegar, digamos, en masa.
entre otras cosas porque era el vino con el que se abastecía la corte y lógicamente también se abastecía el pueblo. En aquella época se abastecían fundamentalmente, me parece que eran 800 locales, entre lo que eran tabernas, mesones, figones, todo este tipo de, incluso casas de lenocinio, porque entonces no existía el whisky y el vino era la bebida que se consumía, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que cuando llega el gran movimiento del vino de Valdepeñas Madrid es a partir de la creación del tren del vino. El tren del vino se crea en 1860, consigue los valdepeñeros porque no pasaba por aquí la línea del ferrocarril, consiguen desviarla para que pase por aquí y en 1861 ya se pone en funcionamiento el tren que llega a Madrid diariamente. Salía un tren con entre 25 y 30 vagones cargados de pellejos, entonces el vino se transportaba en pellejos, luego ya posteriormente fue en cubas, luego ya vino el embotellado, pero entonces se transportaba en pellejos. Porque por aquella época en Madrid se consumían unas 80.000 arrobas de vino y ese vino pues se puede decir que el porcentaje altísimo era de Valdepeñas. Al llegar el ferrocarril a Madrid ya enlazaba con otros ferrocarriles, lo que permitía que el vino de Valdepeñas pues llegase a ultramar, ¿no? A partir de ahí se empieza a transportar, en Madrid hay un enlace, entonces con trenes que llegan a Alicante, a Valencia, a Cádiz, y entonces cuando se empieza a exportar el vino a Cuba, a Filipinas y a otras zonas de ultramar. La famosa mala fama de los taberneros viene de que la bautizaban, entonces el vino Valdepeñas era un vino muy fuerte, del que Alejandro Dumas dijo que era un vino muy recio, y entonces permitía añadirles agua, rebajarlos con agua, entonces también los taberneros de Madrid preferían el vino de Valdepeñas al de otras zonas. Pero sí, indiscutiblemente los bodegueros de Valdepeñas adquirieron bodegas y bueno, a partir de esa fecha es cuando se empieza a poner también en muchas tabernas de Madrid la publicidad de vino de Valdepeñas, que eso era una publicidad que pagaba el propio bodeguero, ¿no? El propio bodeguero, pues igual que ahora se hace otro tipo de publicidad, no sé, como encendedores, ceniceros, pues una publicidad era que se pagaba la taberna tal, pues ponía vinos de Valdepeñas. Cuando se aposta y ha tomado su primer vino, su segundo, su tercero, empieza a hablar bajito, y cuando el cliente empieza a hablar bajito con el barman, empieza a contar un poco su estado anímico. Casi siempre se arranca de que hace frío, hace calor, y después, pues al segundo vino, al tercer vino, empieza uno a decir, pues he pasado un día fatal, estoy hecho polvo, me han ido muy mal las cosas, o por el contrario, pero generalmente cuando se acoda uno en la barra de un bar es para contar más bien tragedias, tristezas y soledades que para festejarla. Es tradición tomar el vermut catalán, vermut de Reus. De hecho ya antiguamente se traían de allí las cisternas de vermut que se distribuían por Madrid, y el pueblo de Madrid siempre ha sido muy dado a tomar el vermut en el aperitivo. La fachada de Bodega Rosell es muy bonita, es una de las más divertidas y coloristas, obra de Alfonso Romero, que es un artista sevillano que hizo también el Villarrosa, en la Plaza de Toros de las Ventas también hizo Los Colmaos, Lo Gabriele lo hizo con su maestro, Enrique Guijo. A finales del XIX, principios del siglo XX, con la revolución industrial, hay más riqueza, los establecimientos tienen más dinero y se pueden permitir una decoración, hay una gran competencia, de repente en Madrid hay 2000 tabernas, ¿no? Una gran competencia, y entonces cuanto más bonita sea tu taberna, más gente acude. A la par que hay un regusto por la belleza, ¿no? Es como que el madrileño está orgulloso de su ciudad, de sus tradiciones, de sus costumbres, de su comercio, y hay un regusto por crear belleza. En determinadas tabernas se adoptan costumbres de otros sitios. El azulejo, que es una costumbre fundamentalmente andaluza, sevillana. Llegan a Madrid los mejores azulejistas y se crean murales de azulejo preciosos, como hay en muchas tabernas. Y en los años 20 es el boom del azulejo.
Cuando lo tradicional era la madera labrada, pues muchas tabernas lo transforman en azulejos decorativos que representan escenas de la vida cotidiana, escenas relacionadas con el cultivo del vino. La costumbre de embellecer las tabernas que hace que en los años 20 sea el momento en el que la taberna madrileña se define perfectamente, ¿no? Es cuando cobra todas sus características, y de esa veintena de tabernas castizas que ha llegado hasta nuestros días, pues parten más o menos de esa época, ¿no? Esa es el gran boom de las tabernas. Luego, a partir de mediados del siglo XX, la taberna entra en decadencia por la fuerte competencia de los bares y cafeterías al estilo americano, del consumo rápido. Y hoy en día, de aquellas 2000 tabernas de principios del siglo XX, sobreviven unas 50, de las cuales podemos considerar típicamente tabernas madrileñas a 20. Mi abuelo tenía una bodega en Quintanar de la Orden donde elaboraba vino, y el vino, pues claro, el mercado más próximo y mejor que había era Madrid. A principios de los 50 compró la taberna y a partir de los años 70 fue mi padre ya el que llevó la bodega, que ya digo, aunque había el chateo, pero era más la venta de vino a granel, por garrafas, incluso el reparto a otras tascas y mesones próximos a la Plaza Mayor. Tradicionalmente venía de la zona de La Mancha, fundamentalmente, luego tintos de Cebreros, también de la zona de Aragón y algo de la zona de Murcia, como Jumilla. Ya digo, era todo vino a granel, vino para mezclas y vino de mesa, que era bueno, pero no tenía la calidad ni los controles que existen actualmente. Uno de los envases en los que el vino se tenía en las neveras era la calabaza, que se vaciaba y se llenaba de vino, y siempre en verano, bueno, todo el año, pero en verano era muy típico beber el vino de la calabaza, que aunque no aportaba prácticamente sabor al vino, pero sí le daba un aire. Comer es un problema a veces para muchísimas personas, entonces el solucionárselo es vital. Entonces es importantísimo decir, mire, va usted a tomar y tal. Ah, pues sí, pues muy bien y tal. Es que no sabía qué comer, y es verdad. Todos tenemos un problema a la hora de comer, excepto que te pongan la comida y dices, ¿y por qué me pones esto o lo otro? Pero aquí es distinto, te ofrecen. Y en esa línea de ofrecimiento, pues consigues una armonía y una eliminación de problema para el cliente. Que es de lo que se trata. Y yo vengo a disfrutar, no problemas. Antes de los años 50 pues era una taberna. Yo creo que fue a partir de los años 45, 50, por ahí, cuando se daban ya más comidas, ¿sabes? Pero antiguamente pues era una tasca como había pues por aquí, por el barrio. Es comida de toda la vida, recetas de la abuela muy sencillas, con aceitito de oliva de toda la vida, cebollita, el ajito, el perejil, el vino blanco. Hay tantos sitios especializados en carnes que yo a mí cuando viene aquí alguien, pues yo les llego y les digo, pues yo te recomiendo guisos. No porque la carne esté mala, o el pescado a la plancha, pero no sé, un pescado a la plancha o una carne, si quieres te la comes, compras un filete bueno, un solomillo y te lo haces en tu casa, o hay 50.000 sitios. Entonces yo digo, pues siempre recomiendo platos preparados. Lo que te he dicho antes, ¿sabes? Los chipirones, el bonito, no sé cómo decirte, las migas que tú en tu casa, o las croquetas. Pues ya que sales a un sitio, si vienes todos los días, pues prueba un poco de todo, un día esto, otro día esto, ¿vale? Pero si te sale un día a decir voy a comer, pues no va a comer lo mismo que me hago en mi casa, ¿no? Pues algo que digas, pues mira, unos chipirones, que aunque parezca tontería, los chipirones, pues tiene tela, tienes que limpiarlos, luego el picadito, prepararlo, tal, rellenarlos, luego guisarlos. Pues cocina mi madre, antes mi abuela, y ahí sigue, y ahora pues mi mujer está
lo que es aprendiendo un poquito, ya le enseña, le va diciendo para que se quede con las recetas para cuando ella se vaya, pues que haya aquí una sustituta, ¿no? Que podamos seguir la tradición. Pero vamos, hoy en día es mi madre la que está ahí en la cocina, en la que tiene una mano que con nada que pruebe un plato le saca los ingredientes. En Madrid no había nada más que restaurantes con manteles de hilo o con manteles de hule, casas de comidas. El restaurante medio, el restaurante intermedio, lo que es la casa de comidas que hoy representa ya una situación burguesa y selecta de la gastronomía y de la forma de comer en España, no existía. Somos precisamente en el año 74 nosotros quienes empezamos con este tema. Y por qué no, lo que hoy sigue siendo reivindicado y sigue siendo actualidad, que es el plato de cuchara. Es decir, la textura de esas alubias bien hechas, de esas lentejas, de ese cocido madrileño, que hoy lo tenemos en el menú del día y que sigue siendo los platos estrellas de la gastronomía madrileña. Pero es evidente que en Madrid sigue triunfando la cocina coherente, la cocina bien hecha, y dejamos pues la cocina de innovación o la cocina inventiva para algunos lugares que en algunos con sinceridad y con honestidad lo practican, y en otros afortunadamente engañan muy bien al personal. Pero bueno, el público es el que manda, y el público es el que decide. El público es el que da las estrellas, porque algunos con estrellas no llenan y otros sin estrellas están llenos. O sea que el público es el que manda. Y todas estas carantoñas de las academias de la gastronomía y de los parasoles y gasolineras y lucecitas y todo eso, a la hora de la verdad se quedan en la realidad de lo que existe. El restaurante honesto, el restaurante honrado, que llena, que tiene predicamento, que va a la gente, y otros, pues aunque estén muy apoyados por el papel cuché, pues siguen siendo unos lugares donde sales con la cabeza caliente y los pies fríos. Eliminas costos, porque decía, pues mira, pues vamos a hacer unas manitas de cordero al estilo de los Cayos, que son buenísimas. Con eso ya has comido, te has eliminado 2 filetes, no te hace falta tantas terneras. La mayoría solo come filete o solomillo, filete o solomillo, filete o solomillo. Oiga, porque es que no hay. Esto también es riquísimo. Entonces, comunicación gastronómica para que la gente goce. Y ayuda para que no haya que fabricar tantas terneras. Porque claro, llega un momento que tienes que fabricarlas. Ellos están enamorados de las tapas que hay en España, y si viene un extranjero, lo primero que se ha aprendido es lo de la tapa. Y lo de la tapa es pues que le gusta un boquerón en vinagre, le gusta una anchoita, le gusta pequeñas cosas, pero variadas, porque lo que quiere es llevarse una impresión de que ha tomado muchas tapas y todas distintas. Sobre el origen de la tapa hay múltiples versiones. Se empieza por atribuir a Alfonso X el Sabio, que dio orden de que en las tabernas se sirviera el vino acompañado de una porción de comida. Esa porción de comida tenía que ser lo suficientemente grande para tapar el vaso de vino. Y de tapar viene el nombre de tapa. La tapa se ha hecho popular desde Alfonso XIII. Cogía y tomaba un vinito, y para que no le picasen las moscas en el vino ponía un plato encima del vaso de vino para taparlo y que no le picaran las moscas el vino. Y mucha gente le atribuye a Alfonso XIII el origen de la palabra tapa, ¿no? No son datos muy documentados. Lo que sí es cierto es que es en Andalucía, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se empieza a nombrar a los aperitivos con el nombre de tapa. Eso es lo que sí está documentado. Y es en los años 50 del siglo XX cuando la tapa se generaliza a toda España. Y ya en los bares siempre te ponían una tapa gratuita con la bebida que pidieras. Es a mediados del siglo XX cuando la tapa ya se distribuye por toda España.
La taberna es una auténtica maravilla, se conserva posiblemente como taberna, yo creo que la mejor, porque se fundó en 1860 y 1879, ahí se fundó el Partido Socialista, don Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista. La cultura madrileña es universalista. Nosotros hemos adoptado tapas del norte, del sur, de otros países incluso, ¿no? Y la llegada a Madrid incluso de reyes que provenían de fuera, como pudo ser Carlos V, ¿no? Carlos V se trajo a los maestros cerveceros mejores de los Países Bajos y gracias a eso en Madrid tenemos una tradición cervecera estupenda. Somos el tercer productor de cerveza de Europa, ¿no? La cocina madrileña se basa en la cocina castellana, la cocina vasco-castellana y la cocina mediterránea, ¿no? Con las aportaciones de otros pueblos del mundo, y las tapas en Madrid son las más variadas del mundo. Aunque partimos de la base de la cocina popular, que aporta los callos, las croquetas, la tortilla española, los escabeches, los boquerones en vinagre, y entre los rebozados, el bacalao rebozado, que en Madrid se llama soldaditos de pavía, los pescados fritos y los calamares. Los calamares que han acabado siendo una de las especialidades más apetecidas por los madrileños. Los húsares de Carlos V llevaban una camisa de color dorado. Al ser los húsares soldados de Pavía, de ahí pasó a llamarse a la tajadita de bacalao rebozado soldado de Pavía, por la similitud con el uniforme de los soldados. Era una botillería, era un sitio donde se vendían licores y bebidas y no se servían comidas. Posteriormente, cuando ya lo cogió nuestra bisabuela, fue cuando puso una taberna y era una casa de comidas, que se llama en aquella época. La precursora de esto fue una mujer, o sea que la rayúa, Cándida Santos se llamaba. Supongo que igual figuraba mi abuelo como el bisabuelo, como el titular y esto, pero la que llevaba las riendas del negocio era la rayúa. De todas formas era una cosa extraña, un poco extraña que en 1870 fuera una mujer también, o sea, porque incluso en el siglo XX, a principios del siglo XX seguía siendo una cosa extraña que una mujer fuera una empresaria, pero bueno, en nuestra familia somos así. Generación tras generación es como una especie de herencia y nosotros hacemos los pucheros igual que se hacían antiguamente en puchero de barro, sobre carbón de encina y con muchas horas de cocción. La noche anterior ponemos los garbanzos en remojo con un puñado de sal y a la mañana siguiente tenemos todos los pucheritos de barro preparados y los vamos rellenando con todos los ingredientes en crudo. Los ponemos en el carbón de encina y comienzan a cocer. Como el primer agua que se pone es agua del grifo normal de Madrid, porque también es otro de los secretos del cocido madrileño, el agua de Madrid. Entonces lo ponemos a cocer durante 4 horas y vamos echando caldo durante toda la mañana, porque si no los pucheros se secarían. Ahí en el carbón de encina se concentra mucho calor y entonces hay que estar continuamente echando caldo con los mismos ingredientes que tiene el cocido, o sea, con jamón, morcillo, hueso, todos los mismos ingredientes para que tenga el mismo sabor que el caldo que hay en cada uno de los pucheros. Sí, parece ser que en la calle había una bola metálica que era la que daba nombre a la calle, por eso se llamaba calle La Bola. Y hubo un temporal o un vendaval o algo así y la bola salió despedida y salió rodando, como esta calle es cuesta abajo, salió rodando hacia el Palacio Real, que es lo que nos encontramos al final de la calle, por así decirlo. Los pucheros se utilizan varias veces, pero del calor en el carbón a veces se resquebrajan y alguna vez nos ha pasado que al ir a volcar el puchero nos hemos quedado con el asa en la mano y se ha caído el puchero dentro del plato y hemos puesto al señor perdido. Pero bueno, nunca ha pasado, ¿sabes? Nunca ha pasado y tú le pasas a cualquiera y te dice no te preocupes hija que estos son gajes del oficio y ya lo lavaremos. Mi padre era de Narros, un pueblo de Guadalajara, y vino a los 10 años a Madrid. Vendría en el 18 más o menos.
vino a trabajar a Madrid, en hostelería, digamos como dicen ahora, pero antes era una taberna, la clásica taberna. Y poco a poco se fue haciendo con las cosas hasta que ya en el 33 se decidió con ayuda de unos amigos a montar el negocio. Y luego ya cuando se casó con mi madre, ya entre los dos levantaron Casa Paco realmente. Porque mi padre trabajó, pero mi madre no se quedaba atrás. Le cogió la guerra en Madrid, como estaba en Madrid, pues en Madrid, entonces estuvo en el frente, pero en tipo cocinas. Y luego pues estuvo en Francia, en campo de concentración, y luego vino ya, cuando ya se pasó todo, pues vino a Madrid a seguir trabajando. Mi padre, por ejemplo, aquí las botellas de anís la llenaba de agua, para dar sensación que tenía 7 botellas en vez de media. Y las botellas, por ejemplo, de coñac, pues las echaban un poquito de colorante para decir que era coñac. Y los quesos, pues eran unas tablas envueltas en papel para dar sensación de que tenía muchos quesos. Y si así te digo, todo, porque era poco, pero por lo menos da la sensación de que había mucho género. Entonces se acababa uno, pues claro, a ver si me entienden, porque era muy duro tener 2 cosas juntas. Mi padre es de los que en este banco que hay aquí se sentaba hasta el último día, porque vivía en el 2.º piso, entonces mi padre nunca, como suele decirse, nunca dejó de trabajar. Estaba ya aquí como relaciones públicas, era su vida y no trabajaba, pero relaciones públicas siempre ha estado. Sí, esto fue un capricho de mi padre que tenía muchas ganas, eso con la puerta. Y entonces lo puso porque tenía ilusión de hacerlo. La barra ya es de acero, porque el estaño hubo que quitarlo, porque ya no hay quien te arregle el estaño. La gente que lo sabía hacer bien te cortaba, ¿no? Ponía la plancha de estaño encima y luego muy despacito lo iba calentando y ello solito se derretía, se fundía no mucho, entonces se iba juntando y luego daban como una pastilla de jabón por encima y lo dejaban liso y tú no notabas el arreglo, o sea, porque quedaba completamente integrado. Se fundó en el 1867. Un hombre que tenía bodegas en su pueblo, en Zaragoza, decidió crecer un poquito, venirse a Madrid, ponerse aquí como una filial para tener reparto de su vino en Madrid y fundó esta taberna. Estamos aquí desde el año 83, que es cuando mi padre se la quedó del anterior dueño, que era nieto del fundador de la taberna. Mi padre estuvo trabajando con este hombre como 7-8 años y cuando se jubiló, pues la adquirió mi padre. Y desde entonces estamos aquí. Mi padre ya está jubilado y ya pues la llevamos entre mi hermano y yo. Actualmente esas tinajas ya no funcionan. Los barriles de madera sí, porque ahí pues hay vinos dulces y también hay el jerez seco, que también se dispensan para la barra. Y que siempre pues dentro de la madera están mejor que de la botella directamente. Pues por ejemplo hay unos vecinos que siempre nos cuentan, ¿no?, que en la parte de abajo hay una cueva, que en la época de la guerra civil, cuando había bombardeos y tal, siempre se metían ahí como pequeño búnker, ¿no?, como pequeño refugio frente a las bombas que caían y tal. Cuando todo lo que es la cueva estaba llena de tinajas, ¿no?, y todas timbraban, caían, y ahora pues dicen, era más peligroso casi estar ahí debajo que estar en la misma calle, ¿no?, intentando escapar de las bombas que pudieran caer, ¿no? El grifo original desde el año 39 que lleva ahí puesto, grifo de latón sobre el mostrador antiguo, y por ahí sigue funcionando y sigue saliendo el vermut. El otro grifo antes era dispensador de self, de soda, pero bueno, actualmente ya no tiene servicio. O sea, esto es un trabajo que lo hacemos nosotros, la familia, y trabajamos. La verdad es que trabajamos porque aquí no hay 3 cocineros, 4 camareros, luego la gente que limpia, no, esto te lo haces tú todo, ¿sabes? Entonces lleva su trabajo. Entonces, cuando te viene gente que realmente sabe dónde está, yo aquí, si quieres ir a un sitio de lujo o que tengas a un camarero aquí todo el día para ti, hay 50.000 restaurantes, vas, lo pagas y que te atiendan, vamos, como quieras, hasta que te abaniquen si quieres comiendo, lo que quieras. Pero esto es una tasquilla. Es más familiar, más hogareño, más campechano, como lo quieras llamar, ¿sabes? Y aquí hay 1 o 2 personas con mi hermano que estamos para sacar platos, para tomar nota, para cobrar, para poner postres, ¿sabes? Entonces te das muchos viajes, mucho trabajo, y si eso la gente no lo entiende, pues te quemas un poco. Pero cuando viene gente que lo entiende, que generalmente y gracias a Dios es la mayoría, pues eso pues te alegra y además te anima a seguir para adelante, ¿sabes? Yo me podía haber puesto
tranquilamente a trabajar como de metre y a meter aquí 2 o 3 empleados y abrir 24 horas al día y no cerrar ninguno, hacer turnos y como si fuera un 7-Eleven, ¿no? O un Hard Rock, o un Foster Hollywood o lo que sea, ¿sabes? Y ya está, pero ya el trato no sería el mismo. Los empleados que tengo no sabrían lo que es esto, la historia que tiene, las paredes, incluso los clientes que vienen. Entonces, ¿por qué seguimos con trabajando así? Pues por la gente, porque te gusta realmente pues, la tradición y el que te valoren el trabajo que hace, vamos. Pero esto es un negocio familiar, es lo que te digo antes, entonces ni quieres más ni quieres menos. Cuando hay gente aprovechas y cuando hay menos gente, pues dices, no te preocupas, ¿sabes? Cierras, te vas a casa a descansar, que mañana habrá más, ¿no? Y la verdad es que con ese sistema, pues llevamos 4 generaciones. Y la verdad, no es que digas, eres rico, pero para pagar tus hipotecas y tus cosas, pues tienes, ¿sabes? Y como decía mi abuelo, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y así te vas. Durante el mes de mayo, el centro de la ciudad se traslada a la Plaza de Toros de Ventas y sus aledaños se convierten en espontáneos foros de discusión taurina. Varias son las tabernas que tras la corrida acogen a los aficionados proporcionándoles comida y bebida. Locales estos en los que la iconografía taurina juega un papel fundamental. En plena calle de Alcalá, una taberna guarda con orgullo y devoción los timbales que cada día redoblan en la fiesta y que dan nombre al local. Aquí el toro no es solo un icono, sino que constituye la base de una gastronomía tradicional que convierte su apéndice en un exquisito manjar de temporada. Pero el barrio de Ventas no tiene la exclusiva del fervor taurino. No muy lejos de allí, en el castizo barrio de Chamberí, unos cuantos locales invitan a un público joven a descubrir la simbología de la tauromaquia. Retinto alardea de ser el más populista del barrio, porque da al pueblo lo que éste quiere, pan y toros. Y así, entre sofisticados canapés fríos y calientes, regados con los caldos más apreciados al sur de la piel de toro, va seduciendo al personal al ritmo de la bulería, la soleá y la taranta. A pocas manzanas de allí, en el 102 de Santa Engracia, Casa Patillas pretende a una clientela más sofisticada y selecta. Esta joven aprendiz de tabernas sabe lo importante que es que el aficionado se sienta como en la primera fila del coso taurino, sintiendo el bufido de la bestia y rodeado del genio y la belleza convertida en mito, de hombres y mujeres que en tiempos también amaron y gozaron del arte del engaño. Nos apresuramos a regresar a Ventas, porque en un pequeño local de la calle Rufino Blanco, todas las noches a las 11 en punto, tiene lugar un ritual que revela los estrechos y complejos vínculos del arte culinario con la espiritualidad y que transforma la humilde taberna en una basílica donde se reza con devoción a la Virgen del Rocío. Es el Rincón de Jerez. Para aquellos que todavía se han quedado con hambre, un local que demuestra que Madrid es el primer puerto pesquero de Europa, donde se pueden degustar los más frescos y exquisitos frutos de los mares que bañan nuestras costas. Fide, en Bretón de los Herreros esquina Ponzano, ofrece sus delicias a una heterogénea clientela que rehuye de la cocina sofisticada y de la comida rápida que últimamente nos invade. La taberna ha evolucionado con el tiempo, acompañando los gustos cambiantes de la clientela, que, como dice Luis de Lezama, es quien decide la pervivencia o no de un establecimiento. En los últimos años han desaparecido tabernas históricas como Casa Antonio, otras se han convertido como Viva Madrid y Los Gabrieles.
Pero al mismo tiempo han surgido nuevos espacios con vocación de taberna antigua, que han aprovechado la solera de los locales de antaño para recrear atmósferas únicas y evocadoras respetuosas con el pasado. Ejemplo de esto es Beluga, en el 36 de Ponzano, que ha transformado una vetusta tienda de ultramarinos en uno de los locales con más personalidad del barrio de Chamberí. Otra valiosa muestra en el arte del mimetismo es la farmacia, una tasca que guarda reminiscencias de su pasado glorioso como botica y que ha mantenido la vocación de sanar a los parroquianos, no por medio de la fórmula magistral, ni de ungüentos, ni de fetichistas afrodisíacos, sino mediante la buena cocina y el buen beber, que son la base de una vida saludable. Ubicada en las cercanías de la Plaza de Castilla, en la farmacia el visitante podrá degustar delicados platos de bacalao al pilpil, rebozado, al ajillo, en esqueixada, revuelto o en croquetas, regados con los vinos más delicados. Y les podemos asegurar que a pesar de los frascos y anuncios que cubren el local, no necesitará saber latín. Yo creo que es muy difícil que el español deje de chatear, ¿no? Lo que ocurre es que el consumo del vino está cambiando. Antes se tomaba más un vino corriente y te tomabas 5 copas y ahora te tomas un vino mejor y te tomas 2, ¿no? Se bebe distinto. Antes se bebía más el vino granel, se bebía más la misma gente todos los días y ahora se bebe más específico o más exquisito, por lo que hablábamos antes, ¿no? De probar vinos distintos, que puedan ser crianzas, que puedan ser reservas, no el granel o vino de tinaja de hace años, ¿no? Y la misma gente a lo mejor no bebe todos los días, no sale todos los días y se bebe para disfrutar del vino, no por beber vino. A lo mejor antes se bebía más por beber y ahora es para disfrutar del vino, de la cerveza, del vermú y de la compañía. Yo no sé si los mejores psicólogos o no, pero sí es verdad que detrás de la barra estamos personas que al cabo del día y durante los años tratamos con mucha gente y eso pues a lo mejor te hace adquirir cierta psicología, ¿no? Como para en un momento determinado pues escuchar a alguien, poder decirle algo, ¿no? Que le pueda venir bien o que le pueda desahogar o sentirse a gusto. Eso sí es verdad. La verdad es que yo he podido hacer muchas cosas y me he quedado con esto, me ha gustado. Yo para trabajar para otra persona, prefiero trabajar para mí mismo y lo que quieras, pues luchar por ello y conseguirlo. O sea, me gusta el trato con la gente, me gusta, entre comillas, estar con la puerta abierta, ¿no? A pie de calle y no estar encerrado entre paredes, 4 paredes o un despacho ahí delante de un ordenador, nada. Y el saber que la gente se queda muy contenta, muy satisfecha, ¿no? Para mí es muy gratificante, ¿no? O sea, el hecho que la gente diga, que viene conmigo y te gusta, ¿no? Y ver cómo se comen todo y no te lo digan de cumplido, sino que les ha gustado. Si tú vas a una taberna te tienes que relacionar y en una época en que nos da miedo relacionarnos con otros seres humanos, que chatear ya no se hace en la barra del bar sino en internet, en este momento ir a una taberna es un descubrimiento, es un aprendizaje, es un ejercicio de personalidad, ¿no? Un local centenario no se perderá nunca, al contrario. Ahora, los bares vulgares sí, porque los bares vulgares ya sobran en todas partes, pero los locales centenarios yo no creo que desaparezcan nunca, porque esa gente joven que hoy prefiere otros locales, como todos cuando hemos sido jóvenes, al final volverán a esos locales también. Hay un camino, hay un laberinto y en el fondo, al final, está la taberna. Pero no es que tú llegues y te encante, ¿no? Hay que descubrirla poco a poco. Como las cosas que de verdad valen la pena en la vida, hay que descubrirlas poco a poco, trabajosamente, con esfuerzo. Entonces la taberna la podemos vender, pero no va a entrar la gente a la primera de cambio. Le va a llevar un tiempo.